Solo quiero revisar mi saldo. El millonario se rió. Hasta que vio la pantalla. El hombre soltó una carcajada arrogante mientras deslizaba su tarjeta negra frente al cajero automático. La noche estaba fría, el vidrio del banco reflejaba su traje impecable y el brillo de su reloj de lujo. Solo quería revisar su saldo. Solo eso. Era un gesto casi burlón, una costumbre que repetía para recordarse a sí mismo cuánto había ganado, cuánto había conquistado, cuánto estaba por encima de los demás. Pero esa noche, la pantalla no le devolvería orgullo, le devolvería algo que llevaba años evitando. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el dinero no lo es todo, te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Historias como esta nos recuerdan lo que realmente importa. Eduardo Salvatierra había nacido en un barrio donde el asfalto estaba agrietado y los sueños parecían tener fecha de vencimiento. Creció viendo a su madre contar monedas sobre la mesa de la cocina, haciendo milagros para que alcanzaran hasta fin de mes. Desde niño juró que jamás volvería a sentir esa angustia en el pecho que da la escasez. Juró que sería rico. Y lo logró. A los 48 años, Eduardo era dueño de constructoras, hoteles y edificios que tocaban el cielo. Su nombre aparecía en revistas financieras, su rostro en eventos de gala. Había aprendido a moverse entre contratos millonarios y cenas con inversionistas como pez en el agua. Pero en el proceso, algo se había ido apagando. Primero fue el tiempo con su madre, luego las llamadas que dejó de contestar, después el cumpleaños de su hija que prometió no perderse, y perdió. Finalmente, su esposa se cansó de cenar sola. Eduardo siempre decía que lo hacía por ellos. Que todo era sacrificio por el futuro. Pero el futuro llegó, y estaba vacío. Aquella noche, después de una cena donde había cerrado un negocio que le generaría más dinero del que podría gastar en 3 vidas, decidió detenerse en el banco. Lo hacía a veces, casi como un ritual secreto. Insertó la tarjeta, marcó su clave sin mirar, y esperó con una sonrisa confiada. La pantalla parpadeó. Eduardo ya imaginaba la cifra descomunal, los ceros alineados como soldados obedientes. Pero lo que vio no fue solo un número. El saldo aparecía en cero. Cero. Eduardo frunció el ceño, convencido de que era un error. Repitió la operación. Cero. Su risa nerviosa se transformó en un silencio denso. Sintió un vacío en el estómago que no conocía desde niño. Sacó el teléfono, intentó llamar a su asesor financiero. Sin respuesta. Intentó acceder a su banca móvil. Bloqueada. El mundo que había construido con tanto empeño parecía haberse evaporado en cuestión de segundos. El frío de la noche comenzó a sentirse más intenso. Miró su reflejo en el vidrio y, por primera vez en años, no vio a un triunfador. Vio a un hombre solo. Pensó en su madre, fallecida hacía 3 años en una habitación de hospital donde él no estuvo porque tenía una reunión impostergable. Pensó en su hija, que ya casi no le escribía. Pensó en su exesposa, que había aprendido a no esperarlo. Mientras intentaba comprender lo que ocurría, recibió un mensaje. No era del banco. Era de su hija, Valeria. Decía simplemente, papá, hoy fue mi graduación. ¿No viniste? Otra vez. El golpe fue más fuerte que cualquier pérdida financiera. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía con un sonido que nadie más pudo escuchar. De pronto, el saldo en cero dejó de ser una tragedia económica y se convirtió en un espejo brutal. Porque aunque el banco estuviera equivocado, aunque todo fuera un fallo técnico, había otra cuenta que llevaba años en números rojos. La cuenta del tiempo perdido. La cuenta del amor descuidado. La cuenta de las promesas incumplidas. Eduardo se dejó caer en el asiento frente al cajero. Recordó cuando Valeria era pequeña y corría a sus brazos cuando él regresaba del trabajo. Recordó cómo ella solía dibujar su familia con 3 figuras tomadas de la mano. En los últimos años, esos dibujos se habían reducido a 2. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez sí era el banco. Hubo un error en el sistema, explicaron. Sus cuentas estaban intactas. Todo seguía en orden. Su fortuna estaba a salvo. Pero algo ya no estaba en orden dentro de él. Colgó sin decir mucho. Miró la pantalla una última vez. El saldo volvió a aparecer, enorme, imponente. Y por primera vez no sintió orgullo. Sintió vergüenza. Se levantó despacio y salió a la calle. El aire parecía distinto. Caminó sin rumbo fijo hasta que sus pasos lo llevaron, casi sin pensarlo, hacia el antiguo barrio donde creció. Las luces eran más tenues,
las fachadas más humildes. Allí, en una pequeña plaza, vio a un hombre mayor enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El niño caía, el padre lo levantaba, lo abrazaba y volvía a intentarlo. Eduardo sintió un nudo en la garganta.